Mis padres me llevaron a juicio. Querían la casa. El terreno. Querían borrarme de la familia. Mi abogado me suplicó: tienes que pelear. Pero yo solo sacudí la cabeza. Déjales quedarse con todo. En la audiencia final, firmé cada documento. Mis padres sonrieron. Hasta que su abogado se puso pálido cuando: me llamo Elisa Montenegro, tengo 48 años, y ese fue el día en que todos en esa sala creyeron que yo había perdido. Mi madre sonrió como si por fin hubiera recuperado algo que siempre consideró suyo. Mi padre ni siquiera disimuló el alivio. Del otro lado de la mesa, mi abogado apretó la mandíbula al verme firmar. El juez me observó por encima de sus lentes, como si todavía esperara que me echara para atrás en el último segundo. Pero no lo hice. Tomé el bolígrafo. Firmé la primera hoja. Luego la segunda. Y después la tercera. Cada trazo me pesó en la mano, sí, pero no por miedo. Me pesó por todo lo que había cargado sola durante años. Porque esa casa no era solo una casa. Ese terreno no era solo tierra. Y mis padres no estaban peleando únicamente por ladrillos, escrituras y cercas. Estaban peleando por el derecho de reescribir la historia. De contarle al juez, al pueblo y a sí mismos que yo los había traicionado. Que yo me había aprovechado de ellos. Que yo era la hija ingrata que quiso quedarse con lo que no le correspondía. Y por un momento, mientras firmaba, los dejé creer que habían ganado. Lo que ellos no sabían era que la parte más pesada de esa propiedad nunca había sido el techo, ni el patio, ni la escritura. Era el costo. Y cuando su abogado finalmente lo vio, el color se le fue del rostro tan rápido que hasta mi propio abogado dejó de respirar por un segundo. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que regresar a la tarde en que todo empezó de verdad. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes yo ayudaba en la biblioteca comunitaria del pueblo, unas horas nada más, acomodando devoluciones, pegando etiquetas nuevas a los libros maltratados y platicando con la gente mayor que iba más por compañía que por novelas. Siempre me gustó ese lugar. Olía a papel viejo, a café recalentado y a silencio bueno. Ese silencio que no incomoda, sino que acompaña. Ese día regresé a mi casa cerca de las 5 de la tarde. Dejé mi bolsa en la silla de la cocina, puse agua a hervir para un café y empecé a revisar la correspondencia. Había un volante del supermercado, una invitación de la parroquia para una kermés y un sobre blanco, largo, con una franja azul en la esquina y mi nombre completo escrito en letras impresas. No pensé nada grave al principio. Creí que sería algún trámite del predial o una notificación bancaria. Me senté. Abrí el sobre con cuidado. Y empecé a leer. A la primera pasada, no entendí nada. El lenguaje legal tiene esa maña de sonar educado incluso cuando te está pateando el pecho. Así que lo leí otra vez. Más despacio. Luego una tercera. Y para cuando llegué al nombre de mis padres como demandantes, sentí que el ruido de la cocina desaparecía. Mi café seguía hirviendo. La cuchara seguía vibrando apenas en el plato. Pero yo ya no estaba ahí. Mis padres me estaban demandando. Querían la casa. Querían el terreno de atrás. Querían que la transferencia de propiedad a mi nombre fuera anulada. Querían convencer al tribunal de que yo me había aprovechado de ellos, de que los había presionado, de que les hice firmar algo que no entendían. Me quedé mirando esas hojas durante tanto tiempo que el agua se evaporó casi por completo en la olla. No lloré. No grité. Ni siquiera me enojé de inmediato. Lo que sentí fue algo más raro, más frío. Como si me hubieran vaciado por dentro con una sola frase. Como si alguien hubiera abierto la puerta de mi casa en invierno y el aire helado se hubiera metido hasta los huesos. Porque esa casa no era cualquier propiedad. Era la casa donde me caí por primera vez de una bicicleta y mi madre me limpió la rodilla con alcohol mientras yo lloraba como si me estuvieran arrancando la pierna. Era la cocina donde aprendí a amasar pan con las manos llenas de harina y la radio encendida en una estación vieja. Era el porche donde mi padre construyó una banca de madera con pedazos sobrantes, y donde pasábamos tardes enteras viendo caer el sol detrás del mezquite grande del lindero. También era el lugar al que volví muchos años después, cuando ellos empezaron a necesitar ayuda y ninguno quiso decirlo en voz alta. Mi madre, Teresa, siempre fue una mujer orgullosa. Muy derecha, muy ordenada,
De esas que doblan los trapos por colores y no dejan una taza sucia en el fregadero ni 5 minutos. Pero la artritis empezó a torcerle los dedos y a volver lentos movimientos que antes hacía sin pensar. Mi padre, Ramiro, era peor para aceptar que el tiempo también le estaba cobrando factura. Primero dejó de manejar de noche. Luego empezó a olvidar pagos. Después perdió citas médicas y fingió que nunca habían existido. Yo no regresé a meterme en sus vidas. Regresé porque vi que se estaban hundiendo en silencio. Mi esposo había muerto 2 años antes, y aunque yo ya había aprendido a caminar con ese vacío, la verdad es que mi vida en la ciudad se había vuelto una sucesión de días idénticos. Trabajo, casa, insomnio. Trabajo, casa, insomnio. Cuando empecé a venir más seguido al pueblo y vi el estado de mis padres, sentí que tal vez todavía había algo útil que yo podía hacer con lo que me quedaba de fuerza. Al principio solo fueron vueltas. Llevarlos a consultas. Pagar una receta mientras salía el reembolso. Ayudar con formularios. Revisar cuentas. Hablar con técnicos. Llamar al seguro. Nada que una hija no haga, me decía yo. Nada que merezca aplausos. Nada que deba contarse. Pero ese nada se fue volviendo todo. El techo de la bodega empezó a gotear y lo pagué yo. La bomba del agua falló en pleno verano y la pagué yo. Los impuestos de la propiedad se atrasaron 1 año porque mi padre juró que ya los había cubierto, y cuando fui a revisar descubrí que no. Los pagué yo también. Luego vino otro año. Y luego otro. A veces ellos me prometían devolverme el dinero. A veces ni eso. Y yo seguía adelante porque en mi cabeza no estaba ayudando a 2 adultos irresponsables. Estaba cuidando a mis padres. Eso era todo. O eso quería creer. Nunca les cobré renta. Nunca les pedí cuentas. Nunca les restregué nada en la cara. Y tal vez ese fue mi primer error. Porque cuando haces demasiado en silencio, la gente deja de ver el esfuerzo. Empieza a pensar que las cosas simplemente se resuelven solas. La idea de poner la casa a mi nombre no fue mía. Eso es lo que más me dolió cuando leí la demanda. Porque en esos papeles ellos afirmaban que yo los manipulé, que los presioné, que me aproveché de su edad y de sus problemas de salud. Y la verdad era exactamente al revés. Fue mi padre quien sacó el tema una noche, sentado en la cocina, con una libreta de pagos abierta y los lentes al borde de la nariz. Así no podemos seguir, me dijo. Todo sale de tu bolsa, tú haces los trámites, tú resuelves cuando se atora algo. Si un día pasa algo y esto queda en el aire, nos van a meter en problemas. Mi madre no lo contradijo. Al contrario, asintió de inmediato. Ponla a tu nombre, dijo. Así todo queda más sencillo. Así nadie puede venir después a quitarnos nada. Todavía recuerdo esas palabras porque se me quedaron grabadas, así nadie puede venir después a quitarnos nada. Fuimos con un abogado del pueblo. Uno tranquilo, mayor, con oficina arriba de una ferretería y un ventilador ruidoso en la recepción. No hubo engaños. No hubo prisas. No hubo presión. El hombre explicó cada hoja, cada cláusula, cada consecuencia. Les preguntó más de una vez si estaban seguros. Mi padre respondió que sí. Mi madre también. Firmaron con mano firme. Yo incluso pregunté si querían pensarlo unos días más. Mi madre me dijo. ¿No confías en nosotros o qué? Hasta se rió un poco cuando lo dijo. Yo también. Jamás se me cruzó por la cabeza que años después los tendría enfrente de mí, en una sala de tribunal, diciendo que no entendieron nada. Después de la transferencia, nada cambió en la práctica. Ellos siguieron viviendo ahí. Yo seguí cubriendo gastos. Yo seguí ocupándome de reparaciones, pagos y papeles. La casa estaba a mi nombre en lo legal, sí, pero en lo emocional seguía siendo el centro de nuestra familia. O al menos eso creí yo. Hasta la demanda. Después de leerla esa tarde de martes, me quedé inmóvil mucho tiempo. La luz del sol ya se estaba yendo de la cocina cuando reaccioné. Leí otra vez el nombre del bufete. Leí el número de contacto. Y marqué. Fue así como conocí a Julián Cárdenas, el abogado que llevaría mi caso. Su oficina estaba a 40 minutos del pueblo, en una calle comercial donde todos los locales parecían llevar años sobreviviendo por pura costumbre.
Cuando entré, lo primero que noté fue el olor a limpiador de limón y a alfombra vieja. Lo segundo fue que él se veía más joven de lo que esperaba. No demasiado joven, pero sí lo suficiente como para tener todavía esa clase de energía que da la impresión de que uno cree que las cosas se pueden arreglar. Leyó los documentos sin interrumpirme. Primero serio. Luego más serio. Después molesto. Al final dejó las hojas sobre el escritorio, se recargó en la silla y me miró con una mezcla de incredulidad y enojo que no iba dirigida a mí. Esto está muy flojo, dijo. En papel, no tienen casi nada. La escritura está bien hecha. Hay actas, firmas, notario, antecedentes de pagos, todo. Legalmente, tú hiciste las cosas bien. Yo asentí, pero no sentí alivio. Julián lo notó. Pero son tus padres, agregó después de unos segundos. Y cuando se trata de familia, casi nunca se litiga solo lo legal. También se litigan las culpas, las versiones y el orgullo. Ahí supe que había entendido el problema completo. La primera audiencia fue meramente procesal. Fechas, escritos, formalidades. Nada espectacular. Nadie gritó. Nadie lloró. No hubo escenas de telenovela. Solo una sala fría, bancas de madera, un juez con prisa y mis padres sentados a unos metros de mí sin siquiera voltearme a ver. Eso fue lo que más me quebró. No la demanda. No las mentiras. No el dinero. Fue su indiferencia. La facilidad con la que evitaron mirarme. Como si yo fuera una extraña. Como si el hecho de haberme necesitado tantos años hubiera sido un detalle menor, un paréntesis que podían borrar cuando ya no les convenía recordarlo. Las semanas siguientes fueron peores. Porque una vez que el caso entró en movimiento, todo empezó a ensuciarse más. Julián quería pelear con fuerza. Quería reunir estados de cuenta, comprobantes, testimonios de vecinos, registros de mantenimiento, recibos de impuestos, constancias médicas, mensajes, correos. Quería demostrar que yo había sostenido esa propiedad sola durante años. Quería exponer que mis padres sabían perfectamente lo que firmaron y que ahora estaban intentando echarse para atrás solo porque confundieron ayuda con control. Yo lo escuchaba. Entendía cada palabra. Y aún así, algo dentro de mí se resistía. No porque dudara de tener la razón. La tenía. No porque creyera que mis padres merecían ganar. No lo merecían. Sino porque había una parte de mí, una parte cansada, vieja y lastimada, que ya intuía algo que mi abogado todavía no veía. Que aun si yo ganaba en el tribunal, iba a perder de todos modos. Iba a perder la poca imagen de familia que quedaba. Iba a perder la paz. Iba a perder años enteros defendiéndome de personas que ya habían decidido quién era yo en su historia. Y eso empezó a cambiar mi forma de ver el caso. Ya no lo miraba solo como una demanda. Lo empecé a mirar como una devolución. Como si de pronto me estuvieran exigiendo de vuelta una carga que nunca valoraron mientras la llevé sola. Las declaraciones bajo juramento terminaron de abrirme los ojos. Sentarme frente a mis padres en una sala pequeña, responder preguntas mientras sus abogados tomaban notas y escuchar cómo reinterpretaron años de mi vida como si todo hubiera sido manipulación, eso me dejó una marca que todavía me arde cuando la recuerdo. Mi madre habló en voz suave, casi triste, como si ella fuera la víctima de una hija fría y controladora. Mi padre fue peor. Me llamó dominante. Dijo que yo manejaba todo porque quería sentirme indispensable. Dijo que convertí su vejez en dependencia para quedarme con la casa. Yo me le quedé viendo mientras hablaba, y por un segundo de verdad pensé que se estaba confundiendo, que estaba mezclando recuerdos, que tal vez la vergüenza lo estaba haciendo decir tonterías. Pero no. Lo dijo con plena conciencia. Lo dijo porque necesitaba creerlo. Porque esa versión le permitía seguir viéndose como el hombre fuerte que nunca necesitó ayuda, en lugar del hombre que sí la recibió y ahora no quería cargar con la humillación de aceptarlo. Aquella noche no dormí. Abrí la caja donde guardaba mis copias de documentos y empecé a revisar todo. Pagos. Recibos. Pólizas. Acuerdos. Anexos. Cláusulas antiguas ligadas al terreno que mi abuelo había protegido durante décadas. Y mientras avanzaba hoja por hoja, entendí algo que cambió por completo la historia en mi cabeza. Mis padres estaban obsesionados con recuperar la propiedad. Pero no tenían idea de lo que en verdad significaba ser dueños de ella.
Porque esa tierra venía con obligaciones. Con cargas. Con responsabilidades que durante años recaían sobre mí y que yo asumí sin hacer ruido. Pagos regulares. Mantenimiento específico. Restricciones de uso. Compromisos legales ligados a la conservación del terreno. Nada de eso estaba escondido. Nada. Todo estaba por escrito. Pero como yo me había encargado de resolverlo todo, ellos jamás se molestaron en entender la profundidad de lo que estaban reclamando. Y por primera vez, en vez de sentir rabia, sentí una calma rara. Una calma peligrosa. La calma de quien deja de discutir con la realidad y simplemente la mira de frente. Al día siguiente, Julián me llamó temprano. Tenemos buen camino, me dijo. Pero necesito que estés lista. Esto se va a poner feo. Y te lo voy a decir claro, Elisa, tienes que pelear. Cerré los ojos. Miré los papeles extendidos sobre mi mesa. Pensé en mis padres. Pensé en mi abuelo. Pensé en todo lo que ya había perdido antes de que esto llegara al juzgado. Y sin saber todavía cómo iba a explicárselo, supe que dentro de mí algo ya había empezado a moverse en otra dirección. No hacia la rendición. No hacia la venganza. Hacia otra cosa. Algo más silencioso. Algo que ellos no iban a entender hasta que fuera demasiado tarde. Y fue justo ahí, en medio de aquella mañana gris, con la casa en silencio y los documentos abiertos frente a mí, cuando comprendí que esta historia no iba a decidirse por quien gritara más fuerte. Iba a decidirse por quien entendiera mejor el verdadero peso de quedarse con todo. Parte 1. La demanda de mis padres no llegó para quitarme una propiedad. Llegó para arrancarme la última ilusión que todavía conservaba sobre ellos. Porque una cosa es que tu familia te falle. Y otra muy distinta es que lo haga después de años de haberle sostenido la vida en silencio, para luego sentarse frente a un juez y decir que tú fuiste la abusiva. Ese martes, después de colgar con Julián, me serví por fin el café que nunca me tomé caliente y me quedé sentada en la cocina viendo por la ventana. Desde ahí se alcanzaba a ver la sombra del limonero de mi patio, moviéndose apenas con el aire. Todo afuera parecía normal. Una vecina pasó caminando con bolsas del mercado. Un perro ladró a lo lejos. Un coche frenó en la esquina. Pero dentro de mí algo acababa de romperse. Y cuando eso pasa, una mujer aprende a reconocerlo. No hace ruido. No se ve desde afuera. Solo cambia la forma en la que respiras. Ese día entendí que mis padres ya no me veían como su hija. Me veían como un obstáculo. Como una firma en un papel. Como la persona a la que tenían que vencer para recuperar una versión cómoda del pasado. Lo que todavía no sabían era que yo ya estaba cansada de cargar sola con la parte difícil de sus decisiones. Y que si querían la casa de vuelta, también iban a recibir todo lo que venía pegado a ella. Todo. No solo las paredes. No solo la tierra. No solo el orgullo de decir, es nuestra. Sino también el costo de haberme dejado sola con esa responsabilidad durante años. Esa fue la verdadera grieta. Y esa fue también la primera vez que pensé, aunque todavía no me atrevía a decirlo en voz alta. Tal vez no necesito ganarles. Tal vez solo necesito hacerme a un lado. Tal vez eso les dolerá más que cualquier juicio. Porque hay verdades que no necesitan defensa. Solo necesitan tiempo para caer con todo su peso. Y cuando por fin caen, ni el mejor abogado puede detenerlas. Los días siguientes se llenaron de una rutina que nunca había imaginado para mí. Llamadas. Correos. Copias. Firmas. Fechas. Palabras legales que parecían inofensivas, pero que cada vez me raspaban un poco más por dentro. Julián empezó a citarme seguido en su oficina. A veces para revisar escritos. A veces para preparar mi declaración. A veces, simplemente, porque notaba en mi voz algo que yo todavía no sabía nombrar y quería asegurarse de que no me fuera a desmoronar antes de tiempo. Su oficina seguía oliendo a limpiador de limón, a papel y a cansancio. Había una planta medio seca en una esquina, una cafetera vieja sobre un archivero y una ventana angosta por donde entraba una luz pálida que nunca terminaba de calentar el cuarto. Ahí fue donde me explicó, con la serenidad de quien intenta no asustar a su clienta, lo que vendría. Van a intentar convertir esto en algo emocional, me dijo una mañana, mientras deslizaba unas hojas hacia mí. No pueden ganarte fácilmente en los documentos,
así que van a tratar de ganarte en la narrativa. ¿La narrativa? Pregunté. Sí. La historia que el juez vea. No basta con tener razón. También importa cómo te pintan. Bajé la vista a los papeles. Mi nombre aparecía una y otra vez entre frases que no parecían hablar de mí. Influencia indebida. Aprovechamiento de vulnerabilidad. Presión psicológica. Control financiero. Cada una de esas expresiones me producía la misma sensación que tocar agua helada con una herida abierta. Qué fácil es inventarse una hija, murmuré. Julián me observó en silencio unos segundos. No están inventando una hija, dijo al final. Están inventando a la culpable que necesitan para no enfrentar otras cosas. No le respondí. Porque por doloroso que fuera, sabía que tenía razón. La segunda audiencia tampoco tuvo dramatismo. Se habló de pruebas, de plazos, de presentación de documentos. Todo fue correcto, sobrio, casi aburrido para cualquiera que lo viera desde fuera. Pero dentro de mí, cada uno de esos pasos se sentía como si alguien estuviera serruchando poco a poco la última tabla firme de un puente. Mis padres llegaron juntos. Mi madre, Teresa, llevaba uno de esos sacos claros que usaba cuando quería dar imagen de mujer impecable aunque se estuviera cayendo el mundo. Mi padre, Ramiro, caminaba con el pecho inflado y la quijada dura, como si estar ahí fuera una ofensa personal que alguien debía pagarle. Ninguno me saludó. Eso ya no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo cómodos que parecían. Como si de verdad creyeran que todo iba a salir exactamente como ellos querían. Como si cada mentira repetida suficientes veces se hubiera ido volviendo verdad incluso para ellos. Cuando nos llamaron a una pequeña sala para revisar algunos puntos previos, escuché a mi padre hablar con su abogado desde el otro extremo del pasillo. No alcancé todas las palabras, solo fragmentos. Lo que nos pertenece. La casa siempre fue nuestra. Ella se aprovechó. Lo decía con una convicción tan limpia que por un instante me dio miedo. Miedo de esa clase particular que no nace de la amenaza, sino de darte cuenta de que alguien cercano ya no comparte la misma versión de la realidad. Esa tarde, de regreso en mi casa, me encontré llorando por primera vez desde que comenzó todo. No fue un llanto elegante ni silencioso. Fue de esos que doblan el cuerpo. De esos que salen con rabia vieja. Me apoyé en la encimera de la cocina, apreté ambas manos contra el borde y lloré por el juicio, sí, pero también por otras cosas. Por mi esposo, que ya no estaba para verme atravesar eso. Por la Elisa más joven que todavía creía que esforzarse siempre servía de algo. Por la hija que durante años hizo todo lo posible para que sus padres envejecieran con dignidad y que ahora era tratada como una ladrona. Después me lavé la cara. Barrí una taza que había tirado al piso. Y al recoger los pedazos, pensé algo que me dejó quieta. Yo seguía recogiendo sola. Siempre había sido así. Hasta el vidrio roto lo recogía yo. Los días que siguieron me obligaron a recordar demasiado. Julián quería una cronología completa. Desde cuando comencé a ayudarlos. ¿Qué gastos cubrí? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué conversaciones recordaba? Me pidió que fuera precisa, que anotara fechas aproximadas, que no exagerara, que no adornara, que dijera solo la verdad aunque fuera menos espectacular que una mentira. Así que me senté con una libreta y empecé. Primero puse lo evidente. El año en que pagué el primer predial atrasado. El mes en que cambiamos la caldera. La fecha en que llevé a mi madre con el reumatólogo en la ciudad porque ya no podía abotonarse la blusa sin ayuda. Luego empecé a hundirme más. El invierno en que dormí 3 noches seguidas en el sillón de su sala porque mi padre tenía mareos y se negaba a ir al hospital. La vez que cancelé un viaje de trabajo para resolver una fuga en la tubería del terreno. La tarde en que encontré a mi madre sentada a oscuras porque habían olvidado pagar el recibo de luz y por orgullo no quiso marcarme. Y cuanto más escribía, más me golpeaba una verdad que me había negado durante años: yo no estaba ayudando de vez en cuando. Yo había reestructurado mi vida completa alrededor de la fragilidad de mis padres. No me casé otra vez porque después de enviudar apenas tenía energía para sostenerme, mucho menos para abrirle espacio a alguien más. No busqué crecer en el trabajo porque me había acostumbrado a vivir con un pie siempre listo para salir corriendo al pueblo si algo pasaba. No reclamé casi nada. Ni tiempo. Ni dinero. Ni gratitud.
Y tal vez por eso el juicio me dolía tanto. No solo porque me acusaban de algo que no hice, sino porque ponía en evidencia que todo ese sacrificio silencioso no había construido amor. Había construido costumbre, dependencia y luego resentimiento. Una noche, cuando llevábamos casi 2 horas revisando papeles, Julián apoyó el bolígrafo y me miró con la frente fruncida. Hay algo que no me cuadra, dijo. ¿Qué cosa? Ellos están demasiado confiados. ¿Y eso es raro? Sí. Muy raro. Porque en lo estrictamente legal, su caso es débil. Deberían estar buscando negociar. No empujar hasta el final. Me recargué en la silla. Entonces, ¿por qué lo hacen? Julián giró un poco la carpeta con los documentos de la propiedad. Porque no están peleando por una escritura. Están peleando por una sensación. Por recuperar autoridad. Por no sentirse dependientes. Por no aceptar que durante años tú cargaste con cosas que ellos ya no podían. Me quedé callada. Después pregunté algo que en realidad ya intuía. ¿Y eso los puede hacer peligrosos? Él se tomó un segundo. Sí. Porque cuando una persona pelea por orgullo, no siempre calcula el costo real de lo que está exigiendo. Esa palabra volvió a quedarse conmigo. Costo. No porque fuera nueva, sino porque en ese momento empezó a sonar de otra manera. Como una campana lejana. Como un aviso. A la semana siguiente me tocó declarar. La sala era pequeña, casi decepcionante. Yo había imaginado algo más solemne, más grande, más teatral. Pero no. Era un cuarto funcional, con una mesa larga, botellas de agua, grabadora encendida y ese ambiente artificialmente tranquilo que tienen los lugares donde la gente se despedaza con voz moderada. Mis padres estaban ahí. Su abogado también. Julián a mi derecha. Me hicieron jurar decir la verdad. Y empezó. Al principio las preguntas fueron sencillas. Mi relación con ellos. La fecha de la transferencia. Los gastos que había cubierto. El uso de la casa. ¿Quién vivía ahí? ¿Quién tomaba decisiones? Todo lo respondí con calma. Lo más difícil no era contestar. Lo más difícil era hacerlo mientras sentía la mirada de mi madre clavada en mí como si yo fuera una actriz ensayando una mentira. Luego vino el giro. ¿Es cierto que usted asumió el control de las finanzas de sus padres sin que ellos entendieran del todo lo que ocurría? Preguntó el abogado. No, respondí. ¿Es cierto que usted promovió que la propiedad quedara a su nombre? No. La propuesta vino de mi padre. ¿Tiene alguna prueba de eso? Esa pregunta me dio una risa amarga por dentro, aunque no la mostré. Porque así funciona muchas veces el cuidado invisible, hay años enteros de esfuerzo que no dejan testigos formales. No levantas actas cuando compras medicamentos. No grabas a tu madre pidiéndote que te encargues de las cuentas. No le haces firmar un recibo a tu padre cada vez que cubres un pago atrasado para que no lo embarguen. Tengo la escritura firmada voluntariamente, las explicaciones del proceso y los años de gastos que asumí después, contesté. El abogado anotó algo y siguió. Lo peor llegó cuando me preguntaron por intención. Siempre es la intención lo que quieren torcer. No basta con que hayas hecho algo. Necesitan decidir por qué lo hiciste. Que si yo buscaba asegurarme un patrimonio. Que si mi regreso al pueblo coincidió, convenientemente, con el deterioro de mis padres. Que si había aislado a mis padres de otras opiniones. Que si nunca les expliqué plenamente las implicaciones. Julián objetó varias veces. Algunas se sostuvieron. Otras no. Yo seguí respirando despacio, apretando una uña contra la yema del pulgar debajo de la mesa para no perder el centro. Entonces escuché la voz de mi madre. Su abogado le pidió aclarar algo que yo había dicho sobre el estado de la casa cuando empecé a ayudar. Y ella respondió. Elisa siempre exagera. Le gusta hacer parecer que sin ella nada funciona. No alzó la voz. No sonó cruel. Y quizá por eso me golpeó tanto. Porque las palabras más duras no siempre vienen gritando. A veces llegan envueltas en un tono sereno, casi razonable, y por eso tardas más en defenderte de ellas. Mi padre fue todavía más lejos.
Mi hija siempre ha querido decidir por todos, dijo. Se convenció de que nos estaba salvando, pero en realidad nos estaba quitando autonomía. Sentí que algo se partía dentro de mí con un chasquido limpio. No porque lo que dijo fuera creíble, sino porque entendí, al fin, que ellos necesitaban rebajar todo lo que hice para poder justificar lo que estaban haciendo ahora. Si aceptaban que yo los ayudé de verdad, entonces la demanda los convertía en ingratos. Si aceptaban que sabían lo que firmaban, entonces la demanda los convertía en mentirosos. Si aceptaban que yo había sostenido la propiedad durante años, entonces pedirla de vuelta sin hacerse cargo de nada los convertía en oportunistas. Así que no podían aceptar nada de eso. Tenían que volverme la villana. Y en ese instante dejé de esperar que reaccionaran. Dejé de esperar que recapacitaran. Dejé de esperar que, en medio del proceso, alguien dijera, esto se nos fue de las manos. No. Ya estaban demasiado adentro de su propia versión. Esa noche, al llegar a mi casa, no encendí la televisión ni puse música. Me serví un vaso de agua, saqué la caja con todos los documentos viejos de la propiedad y la puse sobre la mesa. Quería entender algo. No el caso. Eso ya lo entendía. Quería entender por qué yo, a pesar de tener pruebas, a pesar de tener la ley de mi lado, a pesar de saberme inocente, seguía sintiéndome como si fuera yo la que debiera explicarlo todo. Empecé a revisar carpetas antiguas. Allí estaban los pagos del impuesto predial. Las pólizas. Los mantenimientos. Las inspecciones. Las cartas del condado. Los anexos que casi nadie lee. Y fue ahí donde aparecieron otra vez esos acuerdos vinculados al terreno. Mi abuelo había sido un hombre desconfiado, pero no de la familia en sí, sino de la avaricia que a veces despierta la tierra. Por eso había dejado establecido, muchos años atrás, una serie de restricciones y obligaciones para proteger esa parte del terreno de una venta descuidada, una subdivisión oportunista o un abandono que terminara degradándolo todo. No eran trampas. No eran deudas ocultas. No eran bombas de tiempo. Eran responsabilidades. Claras. Legales. Constantes. Costosas. Y de pronto vi el cuadro completo con una nitidez que casi me dio escalofríos. Mis padres estaban peleando por recuperar lo suyo, pero no habían calculado lo que significaba sostenerlo. No sabían cuánto costaba realmente cumplir con todo. No sabían cuánto de mi dinero se había ido ahí. No sabían cuántas horas, llamadas, trámites y decisiones había absorbido esa propiedad durante años. No sabían, porque nunca quisieron saberlo. Y eso no era culpa mía. Me quedé sentada muchísimo tiempo con una hoja en la mano y la lámpara de la cocina como única luz. Fue entonces cuando entendí por qué la palabra costo no dejaba de perseguirme. No era una metáfora. Era la verdad literal de la historia. Y por primera vez no pensé en cómo ganar el juicio. Pensé en otra cosa. Pensé en qué pasaría si dejaba de interponer mi cuerpo entre la realidad y mis padres. Pensé en qué pasaría si, en lugar de luchar para seguir cargando sola con esa propiedad, les daba exactamente lo que pedían. Pensé en qué pasaría si la vida les explicaba, sin que yo tuviera que decir casi nada, lo que significaba ser dueños de verdad. La idea me asustó al principio. Luego me dio paz. No una paz feliz. No una paz ligera. Una paz seria. Como la de quien entiende que ya no necesita seguir demostrando lo mismo una y otra vez. Al día siguiente tuve cita con Julián. Llevé copias de varios documentos, marqué algunos apartados y se los puse enfrente. Él los leyó, primero con rapidez profesional y luego con más cuidado. Su expresión cambió poco a poco. Aquí está, murmuró. Sí. ¿Ellos sabían de esto? Está en el expediente de la propiedad. Está en anexos, en renovaciones, en correspondencia. Tal vez no recuerdan cada detalle, pero no estaba escondido. Julián apoyó ambas manos sobre el escritorio. Elisa, esto cambia el enfoque. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora entiendo algo que ellos no entienden. Están peleando por la escritura, pero no por la carga. No respondí. Él me miró de frente. Con esto podemos defenderte mejor. Mucho mejor. Si mostramos el nivel de responsabilidad que implica ese terreno, el juez va a ver con claridad quién se ha hecho cargo y quién no. Asentí lentamente.
Sí, dije. Puede ver eso. Julián siguió hablando. Estrategia. Línea argumental. Evidencia. Consecuencias. Todo tenía sentido. Todo estaba bien construido. Todo me protegía. Pero mientras él hablaba, yo sentía que mi pensamiento iba por otro camino. Uno más silencioso. Más incómodo. Más definitivo. Julián debió notarlo, porque dejó la frase a la mitad. ¿Qué estás pensando? Me preguntó. Lo miré. Luego miré otra vez los documentos. Pensé en mis padres sonriendo si recuperaban la casa. Pensé en el abogado de ellos dándose cuenta demasiado tarde de lo que esa victoria incluía. Pensé en mis años de cansancio. Pensé en el peso de pelear para conservar algo que emocionalmente ya había empezado a perder. Y contesté la verdad, aunque todavía sonaba incompleta incluso para mí. Estoy pensando, dije despacio, que ser dueña no es un premio. Es un trabajo. Y ellos todavía no entienden eso. Julián frunció el ceño. Entonces hagamos que el juez lo vea. Bajé la mirada. Y casi sin querer, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, dije. Tal vez no necesito que el juez lo vea primero. El silencio que quedó entre nosotros fue breve, pero suficiente para que él entendiera que yo ya no estaba pensando solo en defenderme. Estaba empezando a tomar una decisión. Y aunque todavía no se la dije completa ese día, algo en mi manera de hablar hizo que Julián se recargara en la silla y me observara como si, por primera vez desde que comenzó todo, no supiera cuál sería mi siguiente movimiento. Yo tampoco lo sabía del todo aún. Solo sabía esto. Mis padres querían quedarse con todo. Y por primera vez, empecé a considerar seriamente dejarlos hacerlo. Pero no porque me hubiera rendido, sino porque comenzaba a sospechar que la verdad más dura de esta historia no iba a salir de mi boca en el tribunal. Iba a salir de la escritura misma. Y cuando saliera, ya sería demasiado tarde para que ellos fingieran que no sabían lo que habían pedido. Continúa con la parte 3 a las 6. Talk for 8S. Parte 3. La primera vez que Julián entendió de verdad que yo estaba cambiando de rumbo fue una noche de jueves, en su oficina, cuando ya casi todos los locales de la calle habían apagado sus luces y la cafetera vieja del pasillo llevaba horas soltando un olor rancio a café recalentado. Él tenía el saco colgado detrás de la puerta, la corbata floja y los lentes un poco más abajo de lo normal, señal de que ya estaba cansado. Pero seguía aferrado al caso con esa clase de terquedad que tienen las personas que todavía creen que si hacen bien su trabajo pueden enderezar un desastre humano. Yo estaba sentada frente a él con las manos cruzadas sobre la bolsa. En el escritorio había copias de la escritura, anexos del terreno, constancias de pagos, fotografías de reparaciones, todo perfectamente acomodado. Julián apoyó un dedo sobre uno de los documentos y me dijo: con esto podemos desmontarles gran parte del discurso. Si explicamos las obligaciones ligadas al terreno, los gastos acumulados y el patrón de administración, el juez verá quién ha llevado realmente el peso de la propiedad. Yo lo escuché. Asentí incluso. Porque no estaba equivocado. Pero tampoco estaba viendo lo mismo que yo. ¿Y luego qué? Le pregunté. ¿Luego qué? ¿Qué? Supongamos que ganamos. Supongamos que el juez confirma que actué bien, que la transferencia fue legal, que ellos sabían lo que firmaban. Supongamos que todo sale a mi favor. ¿Luego qué? Julián entrelazó las manos. Luego la propiedad sigue contigo. Ellos no pueden volver a demandarte con los mismos argumentos. Tu nombre queda limpio. Tu patrimonio queda protegido. Eso ya lo entendí, dije. Lo que te pregunto es qué pasa con lo demás. Él guardó silencio un momento. Lo demás no siempre se puede arreglar, respondió al final. Y ahí estaba. La frase que yo ya sabía, pero necesitaba escuchar de otra boca. Lo demás. La familia rota. El desgaste. La versión de mí que mis padres ya habían elegido. La paz que se me iba de las manos cada vez que abría otro sobre, otra notificación, otro documento con mi nombre atrapado entre acusaciones. No quiero pasar el resto de mi vida defendiendo una verdad que ya decidieron no creer, dije. Julián se inclinó hacia adelante. Elisa, no se trata solo de que tú tengas razón. Se trata de que no puedes dejarles la historia completa. Si tú cedes,
Ellos se van a ir creyendo que te corrigieron, que te pusieron en tu lugar, que realmente les hiciste algo. Tal vez ya creen eso de todos modos. Pero no tiene por qué quedar así en el expediente. Lo miré con calma. ¿Sabes qué pasa, Julián? Que tú estás peleando porque quieres protegerme. Y te lo agradezco. De verdad. Pero yo ya empecé a entender algo que me da más miedo que perder la casa. ¿Qué cosa? Respiré hondo antes de contestar. Convertirme en alguien que ya solo vive para ganarles. La oficina quedó en silencio. Afuera pasó un coche. Luego otro. Julián bajó la vista al escritorio y empezó a golpear suavemente la tapa de un bolígrafo con el dedo. No te estoy pidiendo que te vuelvas cruel, dijo al fin. No. Pero cada estrategia que propones requiere exhibirlos más, apretar más, desmentirlos más. Y sí, lo merecen. Pero una parte de mí ya no quiere seguir viviendo adentro de esa pelea. Él soltó el bolígrafo y me miró fijo. Entonces dime claramente qué quieres hacer. Yo no contesté de inmediato. Porque ya lo intuía, pero decirlo en voz alta era otra cosa. Era darle forma. Era volverlo real. Así que desvié la mirada hacia la ventana, hacia el reflejo borroso de los focos de la calle, y dije: quiero dejar de cargar yo sola con algo que ellos dicen querer con tanta fuerza. Julián entendió al instante. Lo vi en su rostro. Primero sorpresa. Luego rechazo. Y al final, preocupación. No, dijo con firmeza. No me digas que estás pensando en entregársela. No respondí. Eso fue respuesta suficiente. No puedes hablar en serio. Más en serio que nunca. Elisa, eso sería un error enorme. ¿Por qué? Se levantó de la silla, empezó a caminar detrás del escritorio y luego volvió a apoyarse frente a mí con ambas manos abiertas. Porque una cosa es que tú estés cansada, y otra muy distinta es que tomes una decisión irreversible desde ese cansancio. Porque estás a punto de regalarles una victoria a personas que te arrastraron a un tribunal. Porque después no habrá manera de fingir que no lo hiciste voluntariamente. No estoy fingiendo nada. Y porque, agregó, bajando la voz, podrías arrepentirte durante años. Sus palabras no me parecieron exageradas. Eran razonables. Eran justas. Eran exactamente las que debía decirme un abogado decente. Pero no me movieron. Llevo años arrepintiéndome de otras cosas, le respondí. De no haber puesto límites antes. De haber creído que callar era una forma de amar. De haber sostenido tanto por tanto tiempo que al final nadie notó el peso. Ya conozco ese tipo de arrepentimiento. Julián cerró los ojos un segundo. Esto no es lo mismo. No, dije. Esto es peor para tu estrategia. No sonrió. Ni yo tampoco. La reunión terminó sin acuerdo. Él insistió en que lo pensara. Yo le dije que ya lo estaba pensando. Y mientras regresaba a casa por la carretera oscura, con las luces de los postes apareciendo y desapareciendo sobre el parabrisas, me di cuenta de algo que me había costado muchísimo aceptar. Yo no quería la casa por la casa. Lo que yo había querido conservar durante todo ese tiempo era otra cosa. La idea de que todo el sacrificio había servido para mantener algo unido. La ilusión de que cuidar también construye reciprocidad. La fantasía de que, llegado el momento, mis padres recordarían quién estuvo ahí de verdad. Pero el juicio me había arrancado esa ilusión de un solo golpe. Ahora la propiedad ya no se sentía como refugio. Se sentía como una carga disputada por personas que solo veían el premio, no el peso. Y si querían tanto recuperar lo suyo, entonces quizá lo más honesto era dejarlos hacerlo. Esa misma semana fueron las declaraciones complementarias. En una de ellas, el abogado de mis padres insistió otra vez en dibujarme como una mujer controladora. ¿Es correcto afirmar que usted centralizaba las decisiones económicas del hogar de sus padres? ¿Es correcto afirmar que yo resolvía lo que ellos ya no podían resolver solos?, contesté. Eso no fue lo que pregunté. Pero sí es la respuesta. Julián me tocó ligeramente el antebrazo debajo de la mesa, una señal muda para que no dejara que el enojo me arrastrara. Me calmé. Seguí contestando. Seguí respirando. Seguí escuchando a mi madre decir que, a veces una hija se confunde y cree que ayudar le da derechos, y a mi padre repetir que todo había sido un malentendido.
Un malentendido. Así le llamaban a años de firmas, pagos, confianza y dependencia. Y mientras más los oía, más claro se hacía algo dentro de mí. No iban a retractarse. No iban a recapacitar. No iban a detenerse hasta sentirse ganadores. Entonces, por primera vez desde que empezó todo, dejé de preguntarme cómo impedirlo. Y empecé a preguntarme si no sería mejor que ganaran de una vez. Cuando salimos, Julián me alcanzó en el pasillo. No me gusta tu silencio, me dijo en voz baja. A mí tampoco me gusta esta historia. No bromees conmigo, Elisa. Te estoy hablando en serio. Lo miré de frente. Yo también. Él soltó aire por la nariz. Dime una cosa. Si les entregas la casa, ¿qué estás buscando exactamente? Pensé la respuesta antes de decirla. No busco castigarlos, dije. Busco dejar de protegerlos de las consecuencias de lo que piden. Julián guardó silencio. Y aunque seguía sin estar de acuerdo, creo que en ese momento entendió que mi decisión no venía del impulso. Venía del cansancio más lúcido que había sentido en años. Venía de una claridad que a veces solo llega después de que alguien termina de decepcionarte por completo. Esa noche, en mi casa, saqué otra vez todos los documentos del terreno. Los puse sobre la mesa uno por uno. Leí cada cláusula. Cada obligación. Cada restricción. Cada nota. No porque estuviera dudando de su existencia, sino porque necesitaba recordarme que no estaba imaginando nada. Que la realidad estaba ahí. Escrita. Sellada. Vigente. Y que si mis padres querían la escritura, también iban a recibir todo lo demás. Fue ahí, sola en la cocina, con el reloj marcando casi medianoche y una lámpara pequeña iluminando apenas el borde de los papeles, cuando por primera vez dije en voz alta lo que hasta entonces solo había pensado. Que se queden con todo. Y al escucharme, no sentí derrota. Sentí una calma fría. Inquietante. Pero calma al fin. Porque hay decisiones que duelen cuando se toman, sí, pero una vez que por fin las nombras, el cuerpo deja de pelear consigo mismo. Y el mío, por primera vez en mucho tiempo, dejó de hacerlo. Parte 4. A partir de ese momento, el caso ya no se sintió como algo que me estaba ocurriendo. Se sintió como algo que avanzaba hacia un punto que solo yo veía con claridad. Julián seguía trabajando igual de duro. Preparaba argumentos, revisaba anexos, ordenaba cronologías, marcaba contradicciones en las declaraciones de mis padres. Cumplía con todo, como debía. Pero entre nosotros se instaló una tensión nueva. No una ruptura. No desconfianza. Algo más raro. Él todavía quería salvarme. Y yo ya estaba empezando a elegir otra forma de salir de aquello. Una tarde me llamó para pedirme que pasara por su oficina. Cuando llegué, tenía una carpeta gruesa abierta y varias notas adhesivas pegadas en los bordes. Necesito que leas esto antes de decidir cualquier locura, me dijo sin rodeos. Me senté. Él empezó a explicarme las posibilidades. Que si combatíamos cada afirmación falsa. Que si pedíamos testimonios de vecinos. Que si mostrábamos la secuencia de pagos y reparaciones. Que si documentábamos la propuesta original de transferencia como un acto de confianza de mis padres, no de presión mía. Podemos desarmar su historia por completo, concluyó. Sí, respondí, pero no cambiar quiénes son. Julián se quedó quieto. ¿De verdad crees que entregándoles la propiedad van a volverse mejores personas? No. Entonces no entiendo. Me acomodé en la silla. No quiero que cambien por mí. Quiero dejar de ser yo la que amortigua todo. Siempre. Si insisten en ser dueños, que lo sean de verdad. Él se frotó la cara con ambas manos. Lo que me preocupa es que sigues hablando como si esto fuera una lección. No. Hablo como si fuera una frontera. Explícame la diferencia. Una lección intenta corregir a alguien. Una frontera solo deja claro hasta dónde llegas tú. Esa vez sí me miró distinto. No como cliente. No como mujer obstinada. Sino como alguien que quizá estaba entendiendo algo que el expediente no podía contener. Y tu frontera es entregárselas, dijo. Mi frontera es dejar de sostener una carga que ellos reclaman como si nunca hubiera costado nada.
Julián se recargó en el respaldo. Todavía creo que es un error. Lo sé. Y aún así, si te mantienes firme, voy a asegurarme de que todo se haga limpiamente. Eso me conmovió más de lo que esperaba. Porque en el fondo ambos sabíamos que ya no estábamos discutiendo solo de papeles. Estábamos discutiendo de lo que una persona hace cuando por fin se cansa de demostrar amor de la manera más costosa posible. Los días siguientes se corrió la voz en el pueblo. No sé exactamente cómo. En los pueblos eso nunca se sabe. La información simplemente aparece. Se pasa del mercado a la farmacia, de la farmacia a la iglesia, de la iglesia a la banqueta donde dos señoras fingen barrer mientras conversan. Escuché comentarios por todos lados. Que si yo era fría. Que si mis padres ya estaban grandes para andar en pleitos. Que si algo habrá hecho Elisa. Que si, quién sabe cómo fueron las cosas realmente. Esa es otra de las crueldades de los conflictos familiares, la verdad casi nunca viaja tan rápido como el morbo. Una vecina, Ofelia, me detuvo afuera de la tortillería. Hija, qué pena lo que está pasando, dijo, poniendo esa voz que la gente usa cuando quiere parecer compasiva y curiosa al mismo tiempo. Pero bueno, ya sabes que los papás merecen respeto. La miré. Sonreí apenas. Y las hijas también, respondí. No supe qué cara puso después porque seguí caminando. Esa tarde me senté un rato en el porche de mi casa a pensar en el respeto. En cómo a ciertas mujeres nos enseñan desde niñas que respetar significa aguantar. Que significa entender, ceder, tapar, cubrir, no exhibir, no reclamar, no poner en evidencia, no hacer sentir mal a nadie aunque una se esté deshaciendo por dentro. Y entendí que durante años yo había confundido respeto con desaparición. Había respetado tanto a mis padres que casi me borré a mí misma. La audiencia final ya tenía fecha. Eso volvió todo más concreto. Más pesado. Más irreversible. Julián seguía llamándome con regularidad. A veces para revisar un documento. A veces solo para comprobar que mi decisión no se hubiera movido. No se movía. Al contrario. Cada vez se afirmaba más. Mis padres, en cambio, empezaron a mostrarse extrañamente relajados. Durante una sesión de mediación, el mediador propuso una salida intermedia, algún esquema de uso compartido, ciertas garantías, algún acomodo que evitara irnos al extremo. Mi padre ni siquiera dejó que terminara. No queremos arreglos, dijo. Queremos lo nuestro. Mi madre asentía a su lado con esa calma que también sabía usar cuando quería parecer razonable. Yo no dije nada. Julián me volteó a ver, esperando quizá que reaccionara. Pero no. Porque mientras ellos hablaban, yo solo veía más claro el abismo entre lo que querían y lo que entendían. No estaban negociando. Estaban reclamando. Y quien reclama desde el orgullo casi nunca pregunta cuánto cuesta lo que está exigiendo. Esa noche, al llegar a casa, abrí un cajón que casi nunca tocaba. Ahí guardaba algunas fotos viejas. Encontré una donde aparecemos los tres en el patio de la casa, yo de unos 12 años, mi madre con un vestido floreado y mi padre cargando una caja de herramientas. Los tres sonriendo. La tierra detrás recién limpiada. El mezquite todavía pequeño. Mi abuelo asomado apenas en la esquina, como si no quisiera salir completo en la foto. Me quedé viendo esa imagen mucho tiempo. No para convencerme de que antes todo era perfecto. No lo era. Mi padre siempre fue orgulloso. Mi madre siempre supo manejar el afecto como una mezcla extraña de ternura y control. Yo siempre fui la que resolvía más de lo que decía. Nada de eso nació con la demanda. La demanda solo quitó el disfraz. Mostró lo que ya existía cuando las cosas se ponían realmente difíciles. Volví a guardar la foto. Cerré el cajón. Y me repetí algo que necesitaba oír de mi propia voz. No estoy traicionando a mi familia por poner un límite. Estoy dejando de traicionarme a mí. La mañana anterior a la audiencia final, Julián me llamó por teléfono. Esta es tu última oportunidad de cambiar de idea, me dijo sin preámbulos. Yo estaba en la cocina, con el expediente abierto y una taza de café intacta junto al fregadero. Lo sé. Si mañana firmas, no habrá vuelta atrás. Lo sé. Si mañana firmas, ellos van a salir creyendo que ganaron. Lo sé. Del otro lado de la línea hubo silencio.
Después escuché cómo respiraba. Me desespera que sigas tan tranquila, dijo al fin. No estoy tranquila. Estoy decidida. A veces se parecen demasiado. No, a veces la decisión llega justo cuando una deja de pelear consigo misma. Julián no respondió enseguida. Luego dijo: voy a estar contigo de todos modos. Ya lo sé. Y también voy a decirte una última vez que no quiero que hagas esto. Sonreí apenas, aunque él no podía verme. Ya lo sé también. Esa noche dormí mejor que en meses. No porque fuera feliz. No porque no doliera. Dormí porque el cuerpo, a veces, agradece aunque sea una verdad dura antes que una incertidumbre eterna. Y al despertar, mientras me vestía para ir al tribunal, me miré al espejo y vi algo que no esperaba. No una mujer derrotada. No una mujer furiosa. Vi a una mujer cansada, sí, pero también firme. Una mujer que por fin había entendido que ganar no siempre significa conservar lo que otros te obligan a sostener. A veces significa soltarlo. Y dejar que cada quien cargue con la parte que tanto exigió. Parte 5. La mañana de la audiencia final amaneció gris. No llovía, pero el cielo tenía ese color opaco que parece contener agua y juicio al mismo tiempo. Manejar hasta el tribunal me resultó extraño. Las calles estaban igual que siempre. La gasolinera, abierta. El puesto de tamales, con gente formada. Un niño en bicicleta cruzando una esquina como si el mundo siguiera siendo simple. Y quizá para todos los demás lo era. Pero para mí, cada semáforo parecía marcar el paso hacia un borde. Llegué temprano. Julián ya me esperaba afuera con una carpeta bajo el brazo y la expresión tensa de quien no se ha resignado del todo. Todavía puedo pedir unos minutos contigo antes de entrar, me dijo. No hace falta. Elisa. Lo miré. Él bajó la voz. Solo quiero estar seguro de que entiendes una cosa, hoy no estás tomando una decisión pequeña. No es solo un trámite. No es solo un gesto. Es una sesión definitiva. Lo sé. Y si lo haces, no quiero que después te castigues pensando que nadie intentó detenerte. Lo miré con una mezcla de gratitud y tristeza. No voy a castigarme por dejar de sostener algo que ya me estaba rompiendo. Julián apretó la mandíbula. Asintió. Entramos. La sala era más pequeña de lo que la gente imagina cuando escucha la palabra tribunal. Nada cinematográfico. Nada solemne de más. Bancas gastadas. Madera vieja. Un reloj en la pared. Papeles. Murmullos. El tipo de lugar donde la vida de la gente cambia sin que el espacio haga nada por aparentarlo. Mis padres ya estaban ahí. Mi madre llevaba el cabello impecable, recogido en ese chongo bajo que usaba cuando quería verse compuesta frente a los demás. Mi padre tenía puesta una camisa azul oscuro que yo le había regalado en un cumpleaños años atrás. Tardé solo un segundo en reconocerla, pero ese segundo bastó para que me atravesara una punzada insoportable. Ni así la aparté de mi mente. Ni siquiera eso me hizo flaquear. Ellos me vieron entrar. No sonrieron aún. Pero en sus rostros había algo peor. Seguridad. La seguridad de quienes creen que por fin las cosas volverán a acomodarse a su favor. El juez tomó su lugar. Se revisaron documentos. Se hicieron preguntas de rutina. Se confirmó que yo entendía el alcance de lo que iba a afirmar. El abogado de mis padres habló con aplomo. Con ese tono de triunfo contenido que usan quienes todavía no quieren cantar victoria demasiado pronto, pero ya saborean el momento. Julián habló poco. Porque ya no había estrategia agresiva que empujar. No después de mi decisión. Y aunque eso le dolía, respetó mi voluntad con una dignidad que jamás le voy a olvidar. Cuando colocaron los papeles frente a mí, la sala entera pareció encogerse. Vi mis manos. Vi el bolígrafo. Vi las hojas con los apartados donde se formalizaba la sesión. Pensé en mi abuelo limpiando ese terreno con sus propias manos. Pensé en los inviernos en que me desvelé por la caldera. Pensé en los recibos pagados sin decir nada. Pensé en las veces que manejé de noche para revisar goteras, tuberías, llaves, medicinas, seguros, impuestos, desperfectos, trámites. Pensé en el precio invisible que una mujer paga cuando decide convertirse en la columna silenciosa de una familia. Y luego firmé.
Una hoja. Después otra. Y otra más. Del otro lado de la sala, mi madre soltó el aire con una satisfacción apenas disimulada. Mi padre enderezó la espalda y por fin me miró directo, no con cariño, ni con alivio, sino con esa expresión seca de quien cree haber recuperado una posición. Su abogado tomó los papeles con tranquilidad. Los revisó casi por costumbre. El juez concluyó la formalidad principal. Y durante unos segundos, todos parecieron creer lo mismo. Se acabó. Mis padres habían ganado. Yo me había rendido. La historia tenía un vencedor y una vencida. Pero entonces pasó. Fue algo pequeño al principio. Una pausa. El abogado de mis padres, un hombre pulcro, de voz firme y modales medidos, empezó a hojear más despacio el expediente actualizado. No solo las páginas firmadas. También los anexos vinculados a la propiedad, las obligaciones activas, las notas registrales, los acuerdos de conservación, las responsabilidades transferidas con la titularidad. Primero frunció un poco el ceño. Luego volvió una página. Después otra. Se inclinó más cerca. El color empezó a irse de su rostro. No de golpe. Poco a poco. Como si la sangre misma le fuera retrocediendo al comprender lo que tenía enfrente. Yo lo vi. Julián también. El juez alcanzó a notarlo y preguntó. ¿Hay algún problema, licenciado? No, su señoría, respondió él demasiado rápido. Solo, revisaba un punto. Pero su voz ya no sonaba igual. La confianza se le había cuarteado apenas. Lo suficiente. Lo necesario. Siguió leyendo. Encontró las obligaciones de mantenimiento. Las restricciones de uso. Las condiciones acumuladas del terreno. Las cargas permanentes. Las exigencias que no desaparecían porque una familia quisiera fingir que nunca existieron. Y entonces supe que ya lo había visto todo. No la casa. No la tierra. El costo. No sentí satisfacción. Eso fue lo extraño. No sentí ganas de sonreír. No sentí venganza. Lo que sentí fue alivio. Ese tipo de alivio sobrio que nace cuando una verdad deja por fin de descansar únicamente sobre tus hombros. Julián se inclinó apenas hacia mí. ¿Qué hiciste? Susurró, sin apartar la vista del otro abogado. Nada, respondí igual de bajo. Solo dejé de cargarlo sola. En ese momento, mis padres todavía no entendían nada. Mi madre seguía con esa expresión de calma victoriosa. Mi padre se mantenía erguido, casi orgulloso. Pero su abogado ya no. Él ya estaba haciendo cuentas en su cabeza. Ya estaba enlazando cláusulas. Ya estaba comprendiendo que la victoria que acababan de obtener venía unida a una cadena de responsabilidades que nadie les había explicado porque, sencillamente, nunca se habían molestado en preguntar. El juez dio por concluida la audiencia. Las personas comenzaron a levantarse. Las sillas se movieron. Los papeles cambiaron de manos. Y el silencio que se instaló después fue mucho más pesado que cualquier grito. Ahí, justo en medio de esa quietud cargada, entendí que la historia estaba entrando en su verdadera parte. No la del juicio. No la de las firmas. No la del aparente triunfo. La parte donde la realidad empieza a presentar su cuenta. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que vino después no fue un escándalo inmediato ni una escena dramática. Fue algo mucho más fuerte, el momento exacto en que mis padres empezaron a darse cuenta de lo que en verdad acababan de recuperar. Parte 6. La sala se vació despacio. Siempre he pensado que cuando algo verdaderamente importante ocurre, la gente tarda en moverse porque el cuerpo necesita unos segundos para aceptar lo que la mente todavía no termina de entender. Y eso fue exactamente lo que pasó ahí. Mis padres seguían de pie, juntos, cerca de una de las bancas. Mi madre sujetaba su bolso con ambas manos. Mi padre hablaba en voz baja con su abogado. Pero la energía ya había cambiado. No era la misma con la que entraron. La sonrisa de mi madre se había apagado apenas. No por completo. Solo lo suficiente para dejar asomarse una duda. Mi padre fruncía el ceño como cuando algo no encaja con la idea que él ya había decidido aceptar. Y el abogado,
El abogado ya tenía la expresión de un hombre que quisiera volver 5 minutos atrás para revisar mejor lo que pasó por alto. Julián y yo tardamos unos segundos más en recoger nuestras cosas. No me apuró. No habló. Solo cuando salimos al pasillo me preguntó: ¿estás bien? Sí. No te creo del todo. No necesito estar bien, le dije. Solo necesito seguir caminando. Él me observó con una mezcla rara de respeto y desconcierto. Llevo años litigando, dijo. He visto personas ceder por miedo, por culpa, por cansancio. Pero esto no se sintió como rendición. Porque no lo fue. Entonces, ¿qué fue? Miré hacia las puertas del tribunal, donde se veía la luz gris de la mañana. Fue devolver algo con todo y su peso. Julián soltó aire. No respondió enseguida. Y creo que en ese silencio, por fin, dejó de intentar traducir mi decisión a puro lenguaje legal. Afuera, el aire estaba frío. Había empezado a caer una llovizna fina, casi invisible. Me detuve un momento en las escaleras del edificio y respiré hondo. No me sentía feliz. Tampoco devastada. Me sentía ligera de una forma extraña. Como si me hubieran quitado una piedra del pecho, aunque el hueco que dejó siguiera doliendo. Julián se quedó a mi lado. Todavía existen plazos, dijo al final. Para ciertas revisiones. Para impugnar. No lo haré. Se quedó callado. Ya lo sé, dijo después. Bajamos las escaleras. Yo iba a dirigirme hacia mi coche cuando escuché mi nombre. La voz de mi padre. Me volteé. Ramiro venía hacia mí con mi madre 2 pasos detrás. Su abogado se quedó más atrás, hablando por teléfono con el rostro tenso. Eso me bastó para saber que la conversación ya había empezado entre ellos. Que el descubrimiento ya estaba haciendo su trabajo. Mi padre se detuvo a unos metros de mí. Necesitamos hablar, dijo. No había gratitud. No había suavidad. Pero tampoco estaba ya la seguridad altiva de la sala. Había otra cosa. Apremio. No aquí, intervino mi madre de inmediato, mirando alrededor. No enfrente de todos. La conocía demasiado bien. Incluso en medio del caos, Teresa quería cuidar las apariencias. No hay nada que no pueda decirse aquí, contesté. Ella apretó los labios. Nuestro abogado dice que hay condiciones que no se nos explicaron bien. Lo dijo con esa voz controlada que siempre usaba cuando estaba furiosa pero no quería exhibirse. Yo la miré unos segundos. No, respondí con calma. Dice que hay condiciones que ustedes no entendieron bien. No es lo mismo. Mi padre dio un paso al frente. No nos vengas con juegos, Elisa. Estamos hablando de obligaciones que cambian por completo lo que nos entregaste. No les entregué nada distinto a lo que reclamaron. ¿Tú sabías? Sí. Y no dijiste nada. Lo sostuve con la mirada. Ustedes tampoco preguntaron. Eso lo descolocó. No porque la frase fuera brillante, sino porque era cierta. Mi madre intervino entonces, más rápido, más fría. Una hija decente habría advertido a sus padres. Por primera vez en todo el proceso, me permití responder sin suavizar nada. Una hija decente también habría merecido que no la demandaran después de años de pagar sus deudas y sostener su casa. El silencio que siguió fue brutal. Hasta la llovizna pareció sonar más fuerte. Vi cómo el rostro de mi madre se endureció. Vi cómo mi padre tragó saliva. Vi, por primera vez en meses, una grieta real en ambos. No la grieta del enojo. La de la incomodidad. La de la verdad entrando donde ya no se puede empujar hacia afuera. Julián dio un paso discreto más cerca de mí, no para interrumpir, sino por si la conversación se salía de control. Pero no hizo falta. Mi padre bajó un poco la voz. ¿De cuánto estamos hablando? Ahí estaba. Por fin. La pregunta correcta. No, ¿qué recuperamos? No, ¿quién ganó? No, ¿qué dice la gente? No, ¿quién tuvo la culpa? Sino la única pregunta que debieron hacerse desde el principio. ¿Cuánto cuesta? Yo pude haberle soltado las cifras ahí mismo. Pude haber detallado impuestos,
mantenimiento, inspecciones, seguros, compromisos del terreno, adecuaciones pendientes, requisitos legales. Podía hacerlo de memoria. Pero no. Ya no me tocaba hacerles fácil esa parte también. Su abogado puede explicárselos, dije. Mi madre dio un paso hacia mí. No puedes dejarnos así. La frase me atravesó. No por injusta, sino por conocida. ¿Cuántas veces en mi vida había escuchado versiones de eso? No nos dejes así. No te vayas todavía. Tú sabes hacerlo mejor. Nada más ayúdanos esta vez. Y una vez. Y otra. Y otra. Hasta que, esta vez, se convirtió en años enteros de mi vida. La miré. De verdad la miré. A mi madre impecable, orgullosa, incapaz todavía de llamarle a las cosas por su nombre. Así me dejaron ustedes a mí, respondí. Muchas veces. Solo que yo nunca los arrastré a un tribunal por eso. Se le llenaron los ojos de algo que no alcanzó a ser llanto. Rabia, quizá. Vergüenza. O el inicio de una comprensión que todavía no quería aceptar. Mi padre volvió la cara hacia su abogado, que seguía al teléfono, caminando de un lado a otro con expresión sombría. Luego me miró a mí otra vez. Esto no termina aquí, dijo. Y por primera vez, esa amenaza no me movió nada. No, contesté. Aquí fue donde apenas empezó la parte que ustedes nunca quisieron ver. Me di la vuelta. No por dramatismo. No por superioridad. Simplemente porque ya no tenía nada más que ofrecer en esa escalinata. Julián caminó conmigo hasta el coche. Antes de que subiera, me dijo. Van a volver a buscarte. Lo sé. Y ahora sí, no para acusarte. Para entender. Apoyé una mano en la puerta. Eso ya depende de ellos. Él asintió. ¿Qué vas a hacer si te piden ayuda? La pregunta se quedó flotando un segundo. Yo miré la lluvia fina cayendo sobre el parabrisas. Pensé en mi madre revisando papeles con manos adoloridas. Pensé en mi padre fingiendo todavía que esto era solo una confusión técnica. Pensé en mí misma, años atrás, corriendo a resolverlo todo antes de que se les viniera encima. Y respondí con toda la claridad que por fin había encontrado. Voy a responder lo que necesiten saber. Pero no voy a volver a cargar lo que ya no me corresponde. Julián sonrió apenas. Una sonrisa triste. Pero genuina. Entonces ahora sí entiendo, dijo. Subí al coche. Encendí el motor. Y mientras manejaba de regreso a casa, con la lluvia marcando líneas finas sobre el vidrio y el pueblo entero siguiendo con su rutina como si nada, sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Espacio. Todavía dolía. Todavía iba a doler más. Porque yo conocía a mis padres. Sabía que el verdadero impacto no vendría en la escalinata. Vendría después, cuando se sentaran con los números. Cuando leyeran con calma cada obligación. Cuando la euforia del «ganamos» se le secara en la boca y solo quedara la cuenta pendiente de años enteros. Y aún así, al llegar a mi casa y apagar el motor, me quedé sentada sin moverme, con las manos sobre el volante y una certeza clavada en el pecho. Por primera vez, el peso iba en la dirección correcta. Ya no encima de mí, sino encima de quienes tanto insistieron en reclamarlo. Y aunque esa verdad no arreglaba todo, sí cambiaba algo esencial. Me devolvía a mí. Y eso, después de todo lo que había perdido, ya era mucho más de lo que parecía. Esa misma noche mi teléfono sonó a las 9:13. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con una sopa que ya se había enfriado y un silencio raro metido en toda la casa. No había encendido la televisión. No tenía ganas de oír voces ajenas. Después del juicio, lo único que quería era escuchar mis propios pensamientos acomodarse. Vi el nombre de mi padre en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces. 3. 4. Contesté al 5.º timbrazo. Bueno. Del otro lado hubo una pausa corta, como si Ramiro no esperara que le respondiera tan pronto. Tenemos que hablar, dijo. No sonó furioso esta vez. Sonó tenso. Desgastado. Y en su voz había algo que durante meses no le había oído, incertidumbre. Ya hablamos en el tribunal.
No. Hablamos de pasada. Esto es otra cosa. Me recargué en la silla. Dime. Escuché un ruido de papeles. Luego la voz más lejana de mi madre preguntando algo que no alcancé a entender. Mi padre volvió a hablar. Nuestro abogado dice que hay obligaciones activas, pagos pendientes, condiciones de mantenimiento, revisiones del terreno, temas de uso que no pueden ignorarse. No respondí enseguida. No por hacérmela difícil, sino porque durante años yo había dicho esas mismas cosas de 1000 formas distintas. A veces directo. A veces disfrazadas de preocupación. A veces en forma de recordatorio. A veces convertidas en una transferencia bancaria, una llamada, un trámite, una visita. Y ahora escucharlas regresar a mí en la voz de mi padre tenía algo de justicia, sí, pero también algo profundamente triste. Sí, respondí al final. Las hay. ¿Desde cuándo? La pregunta me hizo cerrar los ojos un segundo. Desde siempre. Ramiro soltó el aire por la nariz, molesto. No me vengas con eso, Elisa. No te estoy viniendo con nada. Es la verdad. No puede ser desde siempre. Puede y es. Hubo silencio. Luego su voz cambió un poco. Menos desafiante. Más áspera. No sabíamos que el terreno traía todo esto. No, dije con calma. No quisieron saberlo. ¿Qué es distinto? Se quedó callado otra vez. Yo podía imaginarlo perfectamente del otro lado, una mano en la cintura, la otra sosteniendo el teléfono, caminando de un lado a otro en la cocina de la casa, negándose todavía a aceptar por completo lo que le estaban explicando. ¿Cuánto pagabas tú al año? Preguntó al fin. Ahí estaba otra vez la pregunta correcta. No, porque no nos advertiste. No, ¿cómo pudiste? No, ¿qué nos hiciste? ¿Cuánto? Tomé un respiro. Depende del año. Depende de las reparaciones. Depende de las inspecciones. Depende de si había que cubrir algo extraordinario o no. Dame un número. Miré la libreta donde yo misma había anotado cantidades durante años. La tenía cerca, casi por costumbre. Uno que a veces subía más de lo que ustedes imaginan, dije. Eso no me sirve. A mí me sirvió durante años. La frase salió más dura de lo que pensé. Mi padre no contestó. Solo escuché su respiración. Luego la voz de mi madre sonó más cerca. Pásamelo. Hubo un ruido breve. Y después la escuché a ella. Elisa. Mi nombre en boca de mi madre llevaba meses sonando como el nombre de una acusada. Esa noche, por primera vez, llevaba una grieta. Aquí estoy. No estamos entendiendo bien nada. La frase me partió de una manera extraña. Porque era honesta. Más honesta que cualquier cosa que me había dicho desde que empezó todo. Lo sé, respondí. ¿Podemos ir mañana a verte? No me esperaba la pregunta tan pronto. Pensé un segundo. Pensé en decir que no. Pensé en protegerme. Pensé en el cansancio que me daba solo imaginar otra conversación en la que yo explicara lo que ya estaba escrito en papeles que siempre estuvieron ahí. Pero también pensé en otra cosa. En que si de verdad quería dejar de cargar con lo que no me tocaba, entonces tenía que aprender a distinguir entre aclarar y rescatar. Pude hacerlo primero sin caer en lo segundo. Pueden venir, dije. Pero solo a revisar información. No voy a discutir el juicio. Mi madre tardó unos segundos en responder. Está bien. Colgué. Y me quedé sentada con el teléfono en la mano mucho rato. No sentí triunfo. Sentí agotamiento. Pero también una forma nueva de control, una que no consistía en imponerme, sino en saber hasta dónde sí y hasta dónde no. A la mañana siguiente llegaron poco después de las 10. No venían como padres. Venían como personas desorientadas. Eso fue lo primero que noté. Mi madre traía una carpeta beige apretada contra el pecho. Mi padre llevaba los lentes puestos y una libreta en la mano. Ambos lucían peor que el día anterior. No porque hubieran envejecido de repente, sino porque la preocupación real sí cambia la cara de la gente cuando por fin aterriza. Les abrí. Entraron. Se sentaron en mi cocina.
La misma cocina donde yo había abierto la demanda meses antes. La misma donde tantas veces hice cuentas para cubrir lo que faltaba. Nadie habló durante unos segundos. Luego mi madre extendió la carpeta. Nuestro abogado nos dio un resumen, dijo. Pero hay cosas que no entendemos. Tomé los papeles. Los revisé. Sí, ahí estaba todo. Más claro de lo que ellos jamás lo habían querido ver antes. Impuestos, obligaciones periódicas, requerimientos del terreno, mantenimiento mínimo, restricciones que impedían ciertos usos que mi padre ya estaba soñando explotar, compromisos que iban pegados a la propiedad como una sombra. Mi padre fue el primero en romper el silencio. ¿Desde cuándo sabías que el terreno no se podía dividir así nada más? Lo miré. Desde hace años. ¿Y nunca dijiste nada? No levanté la voz. No hizo falta. Sí dije. Muchas veces. Lo que pasa es que cuando una persona resuelve todo, los demás solo oyen la mitad. Mi madre bajó la vista. Se quedó viendo sus manos. Pinchadas. Lentas. Yo conocía esas manos de memoria. Las había visto amasar pan, coser botones, apretarme la frente cuando tuve fiebre de niña, firmar la escritura de la casa con total convicción. Pensé que solo te gustaba tener todo bajo control, murmuró. Esa frase me cayó encima como una piedra que, aunque ya esperaba, igual duele al tocar el suelo. No, le dije. Me gustaba que no se les viniera encima todo al mismo tiempo. Mi padre empezó a hacer preguntas entonces. Más rápidas. Más técnicas. ¿Que cada cuándo era tal revisión? ¿Que cuánto costaba tal mantenimiento? ¿Que quién notificaba? ¿Que qué pasaba si no cumplían? ¿Que si había multas? ¿Que si aquello podía renegociarse? ¿Que si esto podía aplazarse? Yo respondí una por una. Sin crueldad. Sin adornos. Sin protegerlos. Solo con la claridad con la que siempre debía haber hablado incluso cuando todavía me pedían ayuda con una sonrisa y la promesa de, luego lo vemos. Al cabo de casi una hora, mi madre se recargó en la silla y dijo algo tan bajito que casi no la oí. No sabía cuánto hacías. Ninguno de los tres se movió. No la corregí. No la consolé. No le dije, no importa. Porque sí importaba. Importaba muchísimo. Mi padre se quitó los lentes y se talló los ojos con 2 dedos. No puede ser tanto, murmuró, pero ya no sonó desafiante. Sonó asustado. Yo me levanté, fui al cajón donde guardaba copias de pagos antiguos y regresé con una carpeta azul. La puse frente a ellos. Aquí está una parte, dije. No todo. Pero sí suficiente. Mi madre la abrió. Empezó a pasar hojas. Fechas. Recibos. Comprobantes. Facturas. Transferencias. Correos. Anotaciones. Cada página era una pequeña prueba de algo que yo no había contado porque creí que el amor no necesitaba inventario. Mi padre se inclinó hacia adelante. Mi madre siguió leyendo. Nadie habló por varios minutos. Hasta que finalmente Ramiro dijo la frase que durante meses yo no creí que fuera capaz de pronunciar. No sobrepasó. No dijo, me equivoqué. No dijo, perdón. No dijo, te hicimos daño. Pero aún así, escuchar eso de su boca fue como ver una puerta abrirse apenas después de haber permanecido cerrada toda la vida. Yo asentí. Sí. Eso fue todo. Nada más. Y, sin embargo, en ese, sí, cabían años completos. Parte 8. Después de aquella mañana, las llamadas se volvieron más frecuentes. Ya no eran llamadas de ataque. Ni de reproche. Ni de abogados queriendo intimidar. Eran llamadas torpes, llenas de pausas, en las que mis padres intentaban entender el tamaño real de lo que habían reclamado. Mi madre preguntaba más que mi padre. Era ella quien llamaba para confirmar fechas, revisar montos, aclarar términos. Mi padre seguía resistiéndose un poco más, como si formular ciertas preguntas fuera aceptar de manera definitiva que ya no controlaba el terreno donde había vivido media vida. Una tarde me llamó Teresa mientras yo acomodaba ropa recién lavada. ¿Qué significa exactamente cumplimiento anual? Preguntó apenas contesté.
Significa que no basta con ser dueños en papel, respondí. Hay que demostrar que se está cumpliendo con ciertas condiciones cada año. ¿Y si no? Doblé una toalla antes de hablar. Depende de la condición. A veces hay sanciones. A veces hay requerimientos. A veces se complica más de lo que parece. Ella soltó un suspiro cansado. Todo se complica más de lo que parece. La frase me hizo detenerme. Porque sí. Ese había sido, en el fondo, el resumen de mis últimos años. Todo se complica más de lo que parece cuando una sola persona es la que se ocupa de que no se note. Mi madre siguió hablando. Tu papá no duerme bien. No respondí. Está haciendo cuentas toda la noche. Seguí en silencio. No te estoy diciendo esto para que te sientas mal, aclaró enseguida. Solo, no sé. Supongo que pensé que debías saberlo. Apoyé la toalla doblada sobre la cama. Yo tampoco dormí bien durante años, dije. Del otro lado no hubo respuesta inmediata. Y ese silencio fue más honesto que muchas conversaciones enteras que habíamos tenido antes. Días después fui a la casa. No porque me lo pidieran. Fui porque necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando ahí ahora que por fin la carga tenía nombre y dueño. La casa seguía siendo la misma. El mismo portón que se atoraba un poco al abrir. La misma bugambilia desordenada junto a la reja. El mismo olor a madera vieja y café cuando entrabas. Pero el ambiente había cambiado. Antes, cuando yo llegaba a resolver algo, todo parecía asumirme como parte de la estructura. Como si mi presencia fuera tan natural como el recibidor o la mesa del comedor. Esta vez no. Esta vez yo era una visitante. Y, curiosamente, eso me dio paz. Mi madre me abrió. Traía el cabello suelto y cara de haber llorado aunque quisiera disimularlo. Mi padre estaba en la mesa de la cocina con una pila de papeles. No levantó la mirada de inmediato. Lo primero que vi fue la libreta abierta con números mal acomodados, flechas, signos de interrogación y una palabra que había encerrado en un círculo 3 veces, impuestos. Quise sentir algo parecido a satisfacción. No pude. Solo sentí una mezcla extraña de tristeza y distancia. Gracias por venir, dijo mi madre. Asentí. Me senté. Durante casi 2 horas hablamos de logística. No de culpas. No del juicio. No del dolor. Logística. ¿Qué debía pagarse primero? ¿Qué podía esperar un poco? ¿Qué papeles hacía falta ordenar? ¿Con quién convenía hablar? ¿Qué no podía ignorarse? En un momento, mi padre se quedó viendo una hoja largo rato y murmuró. Yo pensé que lo más difícil era recuperar la casa. Nadie respondió enseguida. Al final fui yo quien habló. Lo más difícil nunca fue recuperarla. Fue sostenerla. Mi padre levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y por primera vez desde que empezó todo, él no apartó la mirada por orgullo. La sostuvo como un hombre que ya no estaba buscando tener la razón, sino entender cómo había llegado hasta ahí. ¿Por qué no dijiste más? Preguntó. Esa pregunta la había estado esperando desde el principio. No porque me diera gusto escucharla, sino porque por fin era una pregunta real. No defensiva. No acusadora. Real. Respiré despacio. Porque cada vez que intentaba explicar, ustedes oían crítica. Cada vez que resolvía, ustedes oían control. Y después de un tiempo, una se cansa de hablar donde nadie quiere escuchar. Mi madre bajó la cabeza. Mi padre se frotó la frente. Nadie me contradijo. Eso, en mi familia, ya era una revolución. Antes de irme, salí un momento al porche. La banca vieja seguía ahí. Más gastada, más vencida de un lado. El mezquite del terreno se veía al fondo, quieto bajo el sol de la tarde. Mi padre salió detrás de mí. Se quedó parado unos segundos sin sentarse. Tu abuelo decía que la tierra recuerda a quien la cuida, murmuró. Sentí un nudo durísimo en la garganta. Porque era verdad. Porque yo también lo recordaba. Porque durante meses había sentido que la memoria de mi abuelo estaba siendo usada por mis padres como bandera, cuando en realidad él siempre entendió que una propiedad no es solo herencia. Es responsabilidad.
Sí, dije. Mi padre apoyó una mano en el respaldo de la banca. Yo creí que seguir siendo dueño era lo mismo que seguir siendo capaz. Ahí estaba, por fin. No completo. No pulido. Pero real. La confesión enterrada debajo de todo. El miedo. No a perder la casa. A sentirse viejo. A necesitar ayuda. A aceptar que la hija a la que criaste terminó cargando partes de tu vida que ya no podía sostener solo. Volteé a verlo. Tenía los hombros más caídos de lo normal. Los ojos cansados. Menos dureza en el gesto. No era lo mismo, le dije con suavidad. Nunca lo fue. No dijo nada más. Yo tampoco. A veces una verdad dicha en el momento exacto ya no necesita discurso. Cuando volví a mi casa esa noche, sentí que algo en mí había aflojado. Todavía no era perdón. No del todo. Era otra cosa. Era dejar de pelear con el hecho de que mis padres eran humanos, orgullosos, torpes y capaces de herirme mucho. Pero también capaces, quizá, de empezar a ver aunque fuera tarde. Y eso no borraba nada. No devolvía nada. No arreglaba los meses de juicio. Pero sí movía la historia del lugar. Ya no era solo la historia de una traición. También estaba empezando a convertirse en la historia de lo que pasa cuando por fin una hija deja de sostener en silencio lo que los demás llaman amor, mientras ella se rompe sola. Parte 9. La verdadera consecuencia no llegó con un grito. Llegó con pequeñas humillaciones cotidianas. Con recibos. Con llamadas. Con plazos. Con esa sensación insoportable de darte cuenta de que aquello que querías recuperar nunca estuvo vacío de trabajo, solo que alguien más lo hacía por ti. Mis padres empezaron a descubrirlo así. No en una escena grande. Sino en fragmentos. Una notificación que exigía respuesta. Una revisión programada. Un pago que no podían posponer. Un trámite que nadie podía resolver con una simple firma. Mi madre comenzó a llevar una carpeta a todos lados. Ya no era la mujer que solo daba instrucciones sobre dónde iba cada cosa en la cocina. Ahora andaba con documentos bajo el brazo y la mirada cansada de quien intenta aprender a una edad en la que ya había decidido que no tendría que hacerlo. Mi padre se volvió más irritable al principio. Eso no me sorprendió. Hay hombres a los que el miedo les sale vestido de enojo. Llamaba preguntando algo y terminaba subiendo la voz a mitad de la conversación, como si yo fuera responsable de la existencia misma de las obligaciones que antes ignoraba. Una noche, cerca de las 11, sonó mi teléfono. Contesté medio dormida. Nos tendiste una trampa, soltó sin saludar. Me senté en la cama y miré la oscuridad de mi cuarto. No. Sí. Sabías todo esto y nos dejaste firmar. Tú querías ganar el juicio. No así. ¿Así como? Silencio. Respiración pesada. No con todo esto encima. Mi voz salió firme, pero no cruel. Papá, todo esto siempre estuvo encima. La diferencia es que antes estaba encima de mí. No respondió. Y por primera vez no intentó refutarlo. Solo respiró. Más despacio. Como si la frase hubiera caído en un lugar donde ya no podía empujarla para afuera. Yo no sabía cuánto era, dijo al cabo de unos segundos. Lo sé. Pensé que exagerabas. Ahí sí me dolió. No porque fuera nuevo. Sino porque por fin lo estaba diciendo claro. Años enteros de mi vida resumidos en esa confesión, pensaron que exageraba. Mis desvelos. Mis pagos. Mis llamadas. Mis carreras. Mis preocupaciones. Exageración. No exageraba, respondí. Ya vi. Después de colgar, me quedé sentada en la orilla de la cama un rato largo. En otro momento de mi vida, esa conversación me habría dejado llorando. Esa noche no. Esa noche me dejó vacía, pero de una forma distinta. Como cuando una verdad por fin ocupa el lugar donde antes había una discusión interminable. A la semana siguiente, Julián me invitó a pasar a su oficina. Hacía días que no nos veíamos. Cuando llegué, me ofreció café y sonrió apenas, como quien todavía no sabe bien qué nombre ponerle a lo que presenció. ¿Cómo van las cosas?, preguntó.
Me senté. Más calladas. Eso suena más importante de lo que parece. Lo es. Julián apoyó los codos en el escritorio. Su abogado me llamó otra vez. Eso me hizo levantar la vista. ¿Para qué? Para pedir copias de algunos documentos viejos. Y para decir, de manera muy correcta, que su cliente está reajustando expectativas. No pude evitar una sonrisa pequeña. No de burla. De ironía cansada. Bonita forma de decirlo. Julián también sonrió. Luego se puso serio. Quiero decirte algo que quizá no te dije antes. Lo miré en silencio. Yo creí que estabas renunciando, dijo. Y me equivoqué. Lo que hiciste fue otra cosa. Todavía no estoy seguro de que yo hubiera recomendado ese camino jamás. Pero ahora entiendo que no fue debilidad. No lo fue. No. Fue límite. La palabra me golpeó con una claridad tranquila. Límite. No castigo. No venganza. No martirio. Límite. Eso era exactamente. Y escucharla salir de la boca de Julián, que había peleado tanto por salvarme a su manera, me hizo sentir vista de un modo que no esperaba. Gracias, le dije. Él asintió. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Que no vas a volver a entrar en el papel de rescatarlos por culpa. Sonreí, pero esta vez sin alegría. Eso es lo que más me cuesta. Lo sé. Precisamente por eso te lo digo. Me fui de su oficina pensando en lo fácil que es para una mujer caer otra vez en el rol que la destruyó, sobre todo cuando empieza a ver a quienes la hirieron mostrar fragilidad. Porque una cosa es poner un límite frente al abuso claro. Otra muy distinta es sostenerlo cuando la otra persona deja de ser agresora por un momento y empieza a parecer simplemente vieja, cansada o asustada. Ahí es donde muchas regresamos. Ahí es donde nos perdemos otra vez. Yo no quería perderme otra vez. Por eso, cuando mi madre me llamó 2 días después para preguntarme si podía acompañarla a una oficina del condado, respiré antes de responder. Puedo explicarte qué llevar y qué preguntar, le dije. Pero no voy a ir por ti. Hubo un silencio corto. Temí su reacción. Temí el reproche. Temí escuchar la versión vieja de ella, la que sabía hacerme sentir desalmada por no estar disponible a la medida de su necesidad. Pero no llegó. Lo que llegó fue otra cosa. Está bien, dijo. Solo, me lo anotas para no olvidar. Cerré los ojos. Sí. Tomé una hoja. Le escribí paso a paso lo que debía hacer. Sin enojo. Sin ceder de más. Cuando colgamos, me quedé mirando la lista sobre la mesa y entendí algo que me habría cambiado la vida de haberlo aprendido antes. Ayudar no siempre significa hacerse cargo. A veces ayudar solo significa no ocultar la salida. Y dejar que el otro camine por ella con sus propias piernas. Con el paso de las semanas, mis padres empezaron a cambiar de manera casi imperceptible. Mi madre escuchaba más. Mi padre interrumpía menos. No se volvieron personas tiernas de un día para otro. No hubo disculpas cinematográficas ni abrazos repentinos. Pero apareció algo más raro y más valioso, empezó a haber realidad entre nosotros. Ya no hablábamos como si yo fuera una hija ingrata y ellos dos víctimas desorientadas. Hablábamos como tres personas que por fin estaban viendo el tamaño completo del daño. Una tarde, mientras revisábamos unas fechas en la cocina de su casa, mi madre dijo sin mirarme. Pensé que querías controlarnos. Yo seguía acomodando papeles. Lo sé. Y ahora me doy cuenta de que querías que no se nos viniera encima. La frase me dejó inmóvil. No volteé de inmediato. No quería echarme a llorar enfrente de ella. No quería romper el momento. Porque a veces una verdad llega tan tarde que hasta recibirla duele. Sí, dije al fin. Eso quería. Mi madre asintió. Nada más. Pero ya no hacía falta más. Porque esa era la primera vez, en muchos meses, que ella nombraba mi intención sin torcerla. Y a veces, después de haber sido malinterpretada durante tanto tiempo, que alguien por fin te vea con claridad vale más que una disculpa perfecta. Aunque llegue tarde. Aunque no borre nada. Aunque no devuelva los años que te costó sostenerlo todo sola.
El cambio más difícil no fue el de mis padres. Fue el mío. Porque una cosa es darte cuenta de que te usaron, aunque no siempre haya sido con mala intención. Y otra muy distinta es aprender a vivir sin ocupar el lugar que te dieron durante años. Ese lugar donde una siempre está disponible. Donde una siempre sabe. Donde una siempre prevé. Donde una siempre paga, llama, acomoda, recuerda, resuelve y luego se hace chiquita para que nadie se sienta menos. Yo llevaba tanto tiempo viviendo así, que cuando por fin dejé de hacerlo, hubo días en que no supe muy bien quién era. Los martes seguí yendo a la biblioteca. Acomodaba libros. Marcaba devoluciones. Platicaba con los señores que llegaban solo para tener con quien hablar un rato. Y me sorprendió notar que, por primera vez en mucho tiempo, podía estar ahí de verdad. No con una parte de mi cabeza pendiente de si habría que pagar algo en la casa de mis padres. No con el teléfono en la mano, lista para salir corriendo. No con esa ansiedad vieja que te obliga a vivir como si fueras responsable de evitar cualquier catástrofe ajena. Era un cambio pequeño desde afuera. Por dentro, era inmenso. Una tarde, mientras ordenaba unas novelas donadas, una señora mayor me dijo algo sin saber nada de mi vida. A cierta edad una aprende que cargar de más no te hace buena, solo te hace cansada. La miré y sonreí apenas. No tenía idea de cuánto acababa de darme en una sola frase. Los fines de semana empecé a caminar más. A veces por el parque del pueblo. A veces por el camino de terracería que rodeaba unas parcelas viejas y desde donde se veía el cielo abrirse entero al atardecer. En una de esas caminatas entendí que el juicio no solo había sido una herida. También había sido una ruptura de inercia. Me había obligado, a la mala, a dejar de ser la versión de mí que siempre encontraba una justificación para aguantar un poco más. Y eso dolía. Porque el rol de la hija que resuelve da identidad. Te hace sentir necesaria. Te convence de que tu desgaste tiene sentido. Te regala una especie de valor silencioso, aunque sea a costa de ti misma. Soltarlo era correcto. Pero también era parecido a un duelo. Mientras yo atravesaba ese duelo extraño, mis padres seguían ajustándose a la realidad que habían reclamado. Mi madre empezó a llevar mejor las cuentas. No porque le gustara. Porque no le quedaba de otra. Mi padre aprendió a preguntar antes de asumir. No siempre. No perfecto. Pero más de lo que yo había visto en años. Incluso hizo algo que me habría parecido imposible unos meses antes. Pidió ayuda profesional sin fingir que era su idea desde el principio. Contrató a un contador para revisar ciertos temas del terreno y consultó a alguien sobre mantenimiento que antes habría intentado posponer hasta que todo estuviera peor. No me contaron eso con orgullo. Me lo contaron con cansancio. Y, curiosamente, eso me resultó más confiable. Una tarde fui a verlos porque mi madre me pidió revisar unas fechas. La encontré en la mesa con una carpeta nueva, separadores de colores y notas escritas con letra pequeña y apretada. Cuando me vio llegar, me dijo algo que se me quedó metido muy hondo. Estoy intentando que no se nos vuelva a venir encima todo junto. No estaba pidiéndome que lo hiciera yo. No estaba insinuando que tomara el relevo. Estaba diciendo, estoy intentando. Ella. No yo. Y eso, para mí, ya era una diferencia enorme. Me senté a su lado. Revisamos fechas, sí. Aclaré un par de dudas, sí. Pero cuando terminé, recogí mi bolsa y me fui. Sin quedarme de más. Sin revisar el resto de la casa por costumbre. Sin preguntar si hacía falta algo más. Esa salida sencilla, normal, me costó más que muchas discusiones en el juzgado. Porque una parte vieja de mí quería quedarse. Quería mirar si el fregadero estaba bien. Quería ver si hacía falta llamar a alguien por la cerca del fondo. Quería anticipar, corregir, aligerar. Pero no me quedé. Y al manejar de regreso, con las manos tensas sobre el volante, comprendí que poner límites no siempre se siente poderoso. A veces se siente cruel. A veces se siente contra natura. A veces se siente como si estuvieras fallando a alguien. Solo que no lo estás. Estás dejando de fallarte a ti. Poco después, mi padre me llamó una noche. No para reclamar. No para preguntar por un pago. No para acusarme de nada. Solo para hablar. Al principio me sorprendió tanto que hasta pensé que algo malo había pasado. No pasa nada, dijo cuando se lo pregunté. Solo, quería preguntarte algo. Dime. Hubo una pausa. ¿Cuándo empezó todo esto, de verdad pensaste que queríamos borrarte? La pregunta me dejó quieta. No porque no supiera la respuesta. Porque jamás imaginé que me la haría. Miré por la ventana de mi sala.
Afuera estaba oscuro. Apenas se veía el reflejo de la lámpara en el vidrio. Sí, le dije. Del otro lado no hubo defensa inmediata. No hubo no fue así. No hubo estás exagerando. Solo silencio. Eso me dio el valor para seguir. No solo por el juicio. Por cómo me hablaron. Por cómo me miraban. Por cómo dejaron que una historia falsa ocupara el lugar de todo lo demás. Sí. Sí, pensé que querían borrarme. Escuché su respiración pesada. Larga. Luego dijo, con una voz más baja de la que le había oído en años. No quería sentir que te necesitábamos más de lo que tú nos necesitabas a nosotros. La frase me golpeó en el pecho. Porque ahí estaba, por fin, una verdad completa. No perfectamente dicha. No elegante. Pero completa. El miedo al revés. No era solo orgullo. Era terror a perder el lugar de autoridad. Terror a sentirse menos. Terror a aceptar que la hija había empezado a sostener a los padres. Y que eso, para ellos, se parecía demasiado a una derrota. Yo no necesitaba que fueran menos, respondí. Solo necesitaba que no fingieran que yo no hacía nada. Mi padre no contestó enseguida. Luego dijo algo que, viniendo de él, valía casi como una disculpa entera. No supe hacerlo mejor. Cerré los ojos. Me quedé callada. Porque algunas frases no se responden. Solo se reciben. Y quizá esa fue la noche en que entendí que la reconciliación verdadera no iba a llegar envuelta en palabras perfectas. Iba a llegar así, en pedazos torpes de verdad. En frases incompletas. En silencios que ya no estaban llenos de acusación, sino de vergüenza y cansancio. No era la reparación total. Pero sí era el principio de algo más honesto que todo lo que habíamos tenido durante años. Parte 11. Con el paso de los meses, la historia dejó de sentirse como una guerra. Se volvió otra cosa. No paz completa. No armonía perfecta. Algo más realista. Una convivencia con cicatrices visibles. Mis padres ya no me llamaban para todo. A veces eso me aliviaba. A veces me dolía. Porque incluso los hábitos que te dañan dejan huecos cuando desaparecen. Hubo mañanas en que miré el teléfono y me sorprendió que nadie me hubiera pedido resolver nada. Y aunque racionalmente sabía que eso era bueno, una parte infantil de mí se preguntaba si entonces ya no hacía falta en ninguna parte. Ese fue otro aprendizaje incómodo. Cuando llevas años confundiendo amor con utilidad, dejar de ser útil puede sentirse como dejar de ser querida. Me tomó tiempo entender que no era lo mismo. Una tarde, Julián me invitó a comer. No en plan íntimo. No raro. Solo con esa amistad extraña que a veces nace después de atravesar juntos una parte muy pesada de la vida. Fuimos a un restaurante sencillo, de esos con manteles de plástico y comida casera. Hablamos primero de cualquier cosa, del tráfico, del clima, de una clienta suya que le había aventado un folder semanas antes. Después, inevitablemente, llegamos al caso. ¿Te arrepientes?, me preguntó. La pregunta fue limpia. Sin juicio. Sin doble intención. Yo pensé antes de responder. Pensé en las noches del juicio. En las firmas. En el abogado de mis padres poniéndose pálido. En mi madre aprendiendo a usar separadores en su carpeta. En mi padre diciéndome que no supo hacerlo mejor. En mí, sentada sola, recuperando partes de mi vida que no sabía que había perdido. No, dije al fin. Me dolió. Pero no me arrepiento. Julián asintió despacio. A veces sigo pensando que, legalmente, yo habría querido otro final. Sonreí un poco. Lo sé. Pero humanamente, creo que fue el único que realmente los obligó a ver. A mí también me obligó a ver. Él levantó la ceja. ¿Qué cosa? Jugué un momento con la servilleta antes de contestar. Que yo también participé en el desastre. No por haber hecho algo malo. Pero sí por haber permitido demasiado tiempo una dinámica donde todo descansaba sobre mí mientras fingíamos que no. Julián se quedó en silencio unos segundos. Eso requiere mucha honestidad. No. Requirió cansarme. Los dos sonreímos apenas. Después me puse seria. Yo creía que ser buena hija era anticiparme a todo. Cubrir todo. Evitarles vergüenzas, molestias, consecuencias. Y al final eso no nos hizo más unidos. Solo nos hizo más desiguales. Julián apoyó una mano en la mesa. Hay familias enteras construidas sobre ese tipo de desigualdad. Solo que la mayoría nunca la nombra. Sus palabras me acompañaron varios días. Familias enteras construidas así.
Sí. Con una persona que sostiene y otras que se acostumbran. Con una persona que calla y otras que asumen. Con una persona que resuelve y otras que confunden esa resolución con carácter controlador o con obligación natural. Nombrarlo cambiaba algo. No el pasado. Pero sí el modo en que una lo carga. Poco después, mi madre me invitó a comer a su casa. No para revisar papeles. No para preguntar nada. A comer. Eso también me descolocó. Fui. Preparó mole, arroz y frijoles, como cuando yo era joven y volvía los domingos. La cocina olía igual que antes. Hubo un instante, apenas un instante, en que casi pude fingir que nada había pasado. Pero no. Todo había pasado, y quizá por eso ese momento sencillo me pareció todavía más valioso. Comimos. Hablamos de cosas pequeñas. De una vecina que se mudó. De la biblioteca. De un primo lejano que se enfermó. Nada grave. Nada profundo. Hasta que, mientras levantábamos los platos, mi madre dijo: yo pensé que si te daba la razón iba a sentirme vieja de golpe. Me quedé quieta con un vaso en la mano. No volteé enseguida. ¿Y ahora? Pregunté. Ella siguió lavando una cuchara que ya estaba limpia. Ahora me siento vieja de todos modos, respondió con una sonrisa triste. Pero menos ciega. Esa vez sí la miré. Tenía el cabello más blanco que antes. Las manos más torcidas. La espalda un poco más vencida. Y, sin embargo, en ese momento me pareció más digna que durante todo el juicio. Porque estaba dejando caer la actuación. Porque ya no estaba peleando por verse impecable. Porque por fin estaba nombrando el miedo real que la llevó a hacerme daño. No la abracé. No lloramos. No hacía falta. Algunas reconciliaciones no necesitan grandes gestos. Necesitan verdad sostenida. Mi padre tardó más. Pero un atardecer, sentados en el porche, soltó una frase que todavía guardo conmigo como si fuera una pieza pequeña de reparación. Tu abuelo habría sabido lo que hacer con todo esto, dijo, mirando hacia el terreno. Yo no respondí. Entonces añadió. Y tú también supiste. Solo que yo no quería aceptarlo. La emoción me subió tan rápido al pecho que tuve que mirar hacia el frente para no deshacerme ahí mismo. Porque esa frase, en boca de Ramiro, equivalía a reconocer muchas cosas a la vez. Que si me había visto. Que si sabía lo que yo había cargado. Que si entendía, aunque tarde, que su pelea no había sido por justicia, sino por orgullo herido. Gracias, le dije nada más. Él asintió. No volvió a tocar el tema. No hacía falta. Las cosas importantes ya estaban dichas. Y poco a poco, sin anunciarlo, sin prometerlo, sin una escena de perdón total, mi familia empezó a parecerse menos a un campo de batalla y más a lo que quizás siempre debió ser, un grupo de personas imperfectas, lastimadas, intentando por fin no seguir repitiendo el mismo daño. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, ya no recuerdo primero el juicio. Ni las firmas. Ni siquiera el momento exacto en que el abogado de mis padres se puso pálido al ver el verdadero costo de lo que ellos habían reclamado. Lo primero que recuerdo ahora es otra cosa. Recuerdo el peso que llevaba antes. Ese peso invisible que nadie me pidió con palabras, pero que de todos modos terminé cargando. Recuerdo la costumbre de resolver antes de que me llamaran. De anticiparme antes de que algo se rompiera. De pagar antes de que hubiera consecuencias. De callar antes de que alguien se sintiera mal. Recuerdo lo natural que me parecía desaparecer un poco para que otros pudieran seguir sintiéndose enteros. Y luego recuerdo el día en que dejé de hacerlo. Ese fue, en realidad, el centro de toda esta historia. No el día del juicio. No el día de la demanda. El día en que entendí que amar a alguien no te obliga a seguir cargando por él hasta romperte. El día en que comprendí que ayudar no siempre significa salvar. Que poner un límite no siempre es abandono. Que permitir que otros enfrenten el peso de sus decisiones también puede ser una forma de respeto. Mis padres y yo no somos una familia perfecta ahora. Nunca lo fuimos. Nunca lo seremos. Todavía hay temas que evitamos. Todavía hay silencios. Todavía hay días en que veo a mi madre quedarse callada más de la cuenta o a mi padre tensar la mandíbula cuando algo le recuerda que ya no puede con todo solo. Yo también tengo mis días. Días en que la herida me pica otra vez. Días en que me pregunto cómo pudieron demandarme después de todo. Días en que recuerdo una frase, una mirada, una mentira dicha con voz serena, y se me revuelve algo adentro. Pero ya no vivo ahí. Eso es lo importante. Ya no vivo atrapada en ese momento. Ya no paso mis noches enteras resolviendo catástrofes ajenas en mi cabeza.
Ya no creo que mi valor dependa de cuánto sacrifico en silencio. Y ese cambio, aunque nadie lo vea desde afuera, me devolvió la vida de una forma que no sé explicar del todo. Hace poco volví a pasar por el terreno al atardecer. El mezquite seguía ahí, firme, viejo, quieto. Me quedé mirándolo desde la cerca y recordé a mi abuelo diciendo que la tierra recuerda a quien la cuida. Antes, esa frase me dolía. Sentía que hablaba de una deuda. Ahora la escucho distinto. No como una condena. Como una verdad simple. La tierra recuerda. Y yo también. Recuerdo quién fui. Recuerdo todo lo que sostuve. Recuerdo lo que me costó. Pero también recuerdo el día en que dejé de confundirme a mí misma con mis obligaciones. El día en que elegí no seguir desapareciendo dentro del papel de hija ejemplar. El día en que acepté que no tenía que ganar en el tribunal para recuperar algo mucho más importante. A mí. Si tú que estás escuchando esto has cargado con más de lo que te corresponde en tu familia, si te has vuelto la persona que paga, organiza, calma, tapa, rescata y encima sonríe para que nadie note el desgaste, quiero que te quedes con esto. Tu amor no vale más porque te duela. Tu bondad no necesita volverse sacrificio eterno para ser real. Y poner un límite no borra el cariño. Solo impide que el cariño siga costándote la vida. Mis padres ganaron la casa. Ganaron el terreno. Ganaron los papeles que tanto pelearon por recuperar. Pero cuando su abogado vio el costo, entendió lo que ellos tardaron meses en aceptar, que ser dueño no es lo mismo que sostener, que reclamar no es lo mismo que responsabilizarse, y que una hija puede apartarse sin dejar de amar. Yo firmé. Sí. Los dejé quedarse con todo. Sí. Y, aún así, al final no fui yo la que perdió. Porque mientras ellos aprendían el precio real de aquello que reclamaban, yo aprendí algo que vale más que cualquier escritura. Que no nací para cargar sola con todo lo que otros no quieren mirar. Y desde el día en que por fin entendí eso, empecé a vivir de nuevo. Suscríbete si te gustó el contenido, y te invito a ver mi lista de reproducción con más historias como esta, llenas de drama, verdades familiares y giros que te van a dejar pensando mucho después de que termine el video.